Las grandes civilizaciones de Mesoamérica, como la olmeca, la maya, la zapoteca o la azteca, desarrollaron formas de gobierno en las que existía una división tajante entre gobernantes y gobernados. Se consideraba que las altas autoridades disfrutaban de poderes divinos y cualquier acción en su contra era castigada con penas severísimas e incluso con la muerte, pues los gobernantes eran comparados con los dioses mismos. El poder del Tlatoani o rey azteca era tal que, salvo las autoridades de más alto rango, nadie podía mirarle directamente a la cara. Comía solo y los emisarios debían quitarse las sandalias antes de estar en su presencia. El mar los vieron llegar. Mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la tierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestra humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Leí que el mejor escudo contra la tiranía es la libertad. Y que no se puede renunciar a ella, porque sería como renunciar a ser hombres. Eso no es teología. Aunque lo dude, lo es, señor Lima. O díganos, señor Morelos, ¿usted qué opina? Que la libertad es el bien más sagrado que tenemos y que la conservamos aún presos o tiranizados. Bien dicho. Muy bien dicho. Y ahora los mulatos nos enseñan teología.
¿Nos pueden decir a todos de qué se ríen? Claro, señor. Verá, yo creo que la libertad no puede generalizarse. Yo opino lo contrario. Como dice el señor Morelos, la libertad es un bien de todos. ¿De los indios también, señor? De todos, señor Rodríguez. Váyanse los cachupines en hora mala, en no volver a saber. Ella es la nueva España, divina guadalupana con esos preciosos dedos. Échale tu bendición al señor cura Morelos, échale tu bendición al señor cura Morelos. Rodeado de muchos que le fueron leales, de Prieto, Tejada, Arteaga, Escobedo y otros civiles y más generales, y que hoy mesmamente no a todos recuerdo. Los Vido Jalisco, San Luis, Zacatecas y otros estados a los liberales, que hambrientos y todo, las fuerzas francesas no más les hacían lo que el aire a Juárez, y Ancina prosigue su larga odisea. 4 años de lucha por valles y montes, llevando consigo gobierno y bandera, hasta que se planta en Paso del Norte. Paso del Norte, que lejos se va quedando. Tus divisiones de mí se están alejando. Allá en el castillo el Güero y Carlota formaron su corte para todas sus fiestas, que es que de princesas. No eran otra cosa que indias tepujas, las noalfabestias. En Guadalajara el señor presidente, ya para quemarle una escolta asesina, don Guillermo Prieto se le pone enfrente, cubriendo su cuerpo y salvando su vida. Le dijo a la escolta que los mexicanos defienden la patria, pero no asesinan. Y los desgraciados reteavergonzados, bajando las armas, nomás se le inclinan. Por fin en Querétaro, y tras de sitiarlo, Mariano Escobedo se llena de honores, destruye las fuerzas de Maximiliano, tomándolo preso y al par de traidores. ¿Quién iba a decirle al señor presidente de que una princesa de mucho rango, ancina hincadita, se le pone enfrente, pidiendo la vida de Maximiliano? Rogaron de Europa clemencia pa'l Güero, y Juárez contesta: pues cuánto lo siento, le aplico sus leyes, por eso lo quebro, y que a los gallones les sirva de ejemplo. Decían aquellos que estaban presentes que ya frente al cuadro y rodeado de guardias, al Güero le tiran ancina de frente y al par de traidores por la retaguardia. Así terminaba aquel pobre imperio que los inconformes pusieron con ganas. Muy pocos creían lo que estaban viendo, pero pues ahí sigue el Cerro de las Campanas. Se le honra con el título más grande, el Congreso y el pueblo de Colombia, como eterna gratitud para el gran Juárez, benemérito de América lo nombran. Y Colombia le entregó la más grande distinción, benemérito nombró al inmenso patricio de nuestra nación. Después de décadas de guerra y destrucción iniciados en 1810, los mexicanos de la época anhelaban la paz, el orden y el progreso, y por ello aceptaron el régimen de Díaz a costa de la libertad política.
Al llegar al poder, Díaz comenzó un proceso que le tomaría 12 años: someter a sus adversarios y construir el poder personal, patriarcal. Para pacificar el país fue duro hasta llegar a la crueldad, como él mismo dijo, pero prefirió atraer a sus opositores con obsequios y cargos. Al cumplirse su primer periodo de gobierno, Díaz permitió que su compadre, el manco Manuel González, ocupara la presidencia. 4 años después, en 1884, se presentó nuevamente a los comicios y volvió a la presidencia. Ya instalado en ella, sucesivas reformas a la Constitución le permitirían reelegirse después indefinidamente. Los poderes legislativo y judicial se sometieron durante el porfiriato al poder ejecutivo. Los diputados, más que elegidos, eran nombrados por el presidente Díaz. Lo mismo sucedió con los gobernadores de los estados y aún con autoridades menores. El periodismo, salvo notables excepciones, era complaciente con el presidente. Tras los años de marcado anticlericalismo durante los gobiernos de Juárez y Lerdo, bajo Porfirio Díaz hubo tolerancia hacia la Iglesia Católica. El arreglo de las finanzas públicas que emprendió el ministro de Hacienda Matías Romero y que continuó José Ives Limantur fue decisivo para el progreso material que caracterizó al porfiriato. En 1895 se logró el primer excedente en las finanzas públicas en la historia del país, y durante estos años, México pasó de unos cuantos cientos a 19,000 kilómetros de vías férreas. Cientos de nuevas fábricas textiles de cerveza, vidrio, acero se fundaron en diversas ciudades como Monterrey, Toluca, Puebla, Orizaba, Guadalajara y la propia capital del país. Las antiguas ciudades, con sus construcciones heredadas del virreinato, se poblaron con nuevas mansiones y edificios públicos. En el campo, los ingenios azucareros se convirtieron en verdaderas explotaciones industriales. A pesar de los logros financieros y materiales, por entonces, 1 de cada 2 niños moría antes de cumplir el año de edad. El 80% de la población era analfabeta. La propiedad se hallaba concentrada en pocas manos y la desigualdad social era palpable. La primera oposición seria al régimen de Porfirio Díaz ocurrió con la aparición de Regeneración, periódico publicado por el anarquista Ricardo Flores Magón. Las huelgas obreras de Cananea en 1906 y de Río Blanco un año después, que terminaron en sangrienta represión, se convirtieron en presagios de la revolución que se gestaba bajo la superficie aparentemente calma del país. Tras la entrevista Díaz-Krillman, en la que Díaz afirmó que después de 3 décadas en el poder no participaría en las elecciones de 1910, Madero dio el paso siguiente en su plan. Escribió un libro, La sucesión presidencial. Madero diagnosticaba los males de México: el poder absoluto, el militarismo, el desinterés del gobierno por las necesidades del pueblo, y propuso su solución con democracia. Madero planteó limitar al poder y volver a la práctica de la Constitución de 1857. Su lema fue libertad y sufragio, no reelección. Madero no quería derrocar al gobierno de manera violenta, sino que deseaba una transición pacífica, decidida por las urnas electorales. Pero su visión cambió al conocer personalmente a Porfirio Díaz. Se dio cuenta entonces de que aquel hombre no cedería el poder y solo una revolución armada terminaría con la dictadura. Para preocupación de Porfirio Díaz y sus seguidores, el ascenso del antirreeleccionismo encabezado por aquel hombre al que llamaban loco era vertiginoso. Comenzó entonces la represión contra los maderistas y el propio Madero fue detenido en Monterrey, acusado de conato de rebelión y trasladado al penal de San Luis Potosí. En la cárcel recibió noticias del triunfo fraudulento de Díaz en las elecciones y escribió, con la colaboración del poeta Ramón López Velarde, su manifiesto, El Plan de San Luis, que convocaba a una sublevación con fecha precisa, el 20 de noviembre de 1910. Madero consiguió escapar de la prisión y ya en territorio estadounidense publicó su plan. Llegada la fecha señalada, entró de nuevo a México. Aunque no lo sabía, poco a poco comenzaron a aparecer focos de insurrección, especialmente en el norte del país. Durante el gobierno maderista hubo avances importantes en el ejercicio de las libertades, construcción de caminos y carreteras, y en la pluralidad legislativa, con una Cámara de Diputados electa libremente. No obstante, la prensa alentó un sentimiento continuo de agitación en la población, ambiente favorable para el golpe militar en su contra que estalló el 9 de febrero de 1913. Durante 10 días, a los que se les conoce como la Decena Trágica, el gobierno combatió a los militares rebeldes, teniendo como campo de batalla a la propia Ciudad de México, que sufrió grandes destrozos. Félix Díaz y Manuel Mondragón, que encabezaban el ataque, se refugiaron en el edificio de la Ciudadela. Madero entregó el mando de la plaza al general Victoriano Huerta, quien se había distinguido en el combate a los orozquistas, para que se enfrentara a los sublevados. Pero Huerta tenía su propio plan,
y pronto entró en comunicación con Díaz y Mondragón. Sus ataques a la ciudadela comenzaron a ser sospechosamente poco certeros y al mismo tiempo sacrificó soldados leales a Madero. El 17 de febrero, mientras continuaban el bombardeo de la ciudad, Gustavo Amadero, el hermano del presidente, descubrió que Huerta estaba coludido con Félix Díaz y Mondragón y lo arrestó personalmente. Llevado frente a Madero, Huerta juró su inocencia y prometió ayudar al presidente a restablecer la paz. Madero tomó una decisión suicida. Le devolvió su pistola a Huerta y le confirmó el mando. Huerta consumó entonces su traición. El día 18, Madero fue hecho prisionero después de la balacera en el Palacio Nacional. Mientras tanto, Huerta invitó a comer a Gustavo y lo aprendió. Ese mismo día, el hermano del presidente fue asesinado cobarde y brutalmente en la Ciudadela, después de haberlo dejado ciego. Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez, fueron obligados a renunciar el 19 de febrero. Pedro Lascurain, su sucesor, fue presidente por apenas 45 minutos antes de dimitir a favor de Victoriano Huerta. Aunque se le había prometido enviarlo al exilio en Cuba, la noche del 22 de febrero, mientras se le trasladaba con Pino Suárez a la penitenciaría de Lecumberri, el mayor Cárdenas, encargado de su custodia, lo asesinó con su pistola. El día siguiente, el gobierno de Victoriano Huerta afirmó que Madero había muerto en la balacera que siguió a un intento de rescate por parte de sus partidarios. La caída de Huerta debió significar el fin de la revolución, pero no fue así. Aunque se convocó a una convención en Aguascalientes para arreglar sus diferencias, Carranza no acudió ni aceptó lo convenido en ella. En la convención, los villistas y zapatistas demandaron que Carranza abandonara el poder y terminaron por romper definitivamente con él. La convención designó a un nuevo presidente e inició así una guerra entre las facciones revolucionarias. Carranza, ante la amenaza de los convencionistas y siguiendo el guión histórico de Juárez, partió hacia el puerto de Veracruz y estableció ahí su gobierno. En diciembre de 1914, Zapata y Villa parecían cercanos a la victoria sobre el coahuilense, cuando se encontraron en la Ciudad de México. Sin embargo, el destacado general Álvaro Obregón organizaba las tropas carrancistas para atacar a sus adversarios. Obregón derrotó a la División del Norte de Pancho Villa y este se vio obligado a convertirse nuevamente en un guerrillero al frente de algunas centenas de hombres. Carranza regresó a la capital y recuperó más tarde las principales ciudades del estado de Morelos. A fines de año, Carranza convocó a un congreso constituyente que habría de celebrarse en la ciudad de Querétaro y daría al país una nueva Carta Magna. Aunque Venustiano Carranza propuso leyes liberales cercanas al modelo de la Constitución de 1857, los diputados enmendaron las normas con un enfoque más radical, con alto contenido social. En mayo de 1917, Carranza fue electo presidente constitucional de la República, puesto que ocuparía por solo 3 años. Resulta significativo que el año en que se promulgó la Constitución sea recordado en muchos pueblos como el año del hambre, por las malas cosechas resultado de la guerra. A ello se sumó en 1918 la epidemia de influenza que aniquiló a miles de mexicanos. El panorama económico era también desastroso. El presupuesto del gobierno se agotaba en los enormes gastos militares. Lázaro Cárdenas tomó posesión de la presidencia de México. Pero Cárdenas no estaba dispuesto a ser un presidente más del maximato. Más de un año le tomó desplazar del gobierno a Calles y a los callistas, pero al fin, el 9 de abril de 1936, envió al jefe máximo al exilio. No rompía así solo con el líder de la revolución, sino con su padre político. A partir de aquel momento, Lázaro Cárdenas puso en marcha el vasto programa social que ensayó como gobernador de Michoacán. Su gobierno se concentró en la repartición de tierras, que acabó definitivamente con los latifundios y estableció el ejido colectivo como principal forma de tenencia de la tierra en el campo. El éxito de la reforma agraria fue enorme en términos políticos, no tanto en los económicos. El gobierno cardenista tuvo una importante presencia en el plano internacional. En 1936 se pronunció a favor de la República Española y cuando ésta fue derrotada admitió a miles de refugiados de la guerra civil. Su llegada a México significó un enriquecimiento del panorama cultural debido a que muchos de ellos eran intelectuales destacados. En 1938 el impulso nacionalista del gobierno de Cárdenas vivió su momento culminante. En respuesta a la negativa de las compañías petroleras extranjeras de acatar un fallo laboral de la Suprema Corte de Justicia, se decretó la expropiación de sus bienes. La Constitución de 1917 comenzaba, más de 20 años después, a tener efecto. El nuevo presidente declaró que era creyente, lo que le valió la crítica de la izquierda y de intelectuales como Daniel Cosío Villegas. Quizás era cálculo político, pero tal vez cumplía sinceramente el último deseo de su madre, que él y sus hermanos no persiguieran a la iglesia.
En su gabinete coexistieron diversas facciones, tanto cardenistas como revolucionarias y ávila camachistas. Con rapidez se ocupó de conciliar entre los bandos y tranquilizar al país de cara a un conflicto mayor, la Segunda Guerra Mundial. El 13 y 14 de mayo de 1942, submarinos alemanes hundieron a los buques petroleros mexicanos Potrero del Llano y Faja de Oro. 8 días después, México declaró la guerra a las potencias del Eje. Apelando a la unidad nacional en estas circunstancias, Ávila Camacho reunió ante la multitud en el balcón de Palacio Nacional a todos los expresidentes vivos. La política económica de Ávila Camacho, acorde con la de los países aliados, aportó materias primas para la producción de materiales de guerra y recibió a cambio maquinaria, tecnología y créditos. En ello se fincó la industrialización del país. También con motivo de la guerra logró establecer un pacto con los obreros, que se alejaron de huelgas y manifestaciones. Durante los años de su gobierno floreció la industria cinematográfica mexicana, que vivió su época de oro. En su sexenio se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Hospital de Cardiología, el Hospital Infantil y el Fondo de Cultura Económica. La red carretera se amplió, lo mismo que las redes de correos y telégrafos. El propósito central de Alemán fue el progreso económico bajo un sistema capitalista. Su gabinete no estaba compuesto por caciques, sino por universitarios, muchos de ellos viejos amigos y compañeros suyos. En su sexenio se construyeron carreteras como la México-Cuernavaca y se extendieron las vías férreas. También edificó presas y otras infraestructuras para alentar un México industrial. El crecimiento de aquellos años no tenía parangón en nuestra historia. Mientras tanto, la Ciudad de México adoptaba un aire marcadamente cosmopolita y crecía exponencialmente, surcada de importantes avenidas como Viaducto, División del Norte e Insurgentes. En el nuevo y lujoso fraccionamiento del Pedregal se asentó la élite de la época y en su cercanía se levantó la emblemática ciudad universitaria. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945, los países que habían participado en el conflicto orientaron nuevamente sus recursos a la producción de mercancías, con lo cual disminuyó la demanda de productos mexicanos en el extranjero. Se pasó entonces en la economía mexicana a la fase conocida como desarrollo estabilizador. Esta se caracterizó por un desplazamiento de la pequeña y mediana empresa en beneficio de grandes industrias apoyadas por la inversión extranjera. En esta fase se continuó con la sustitución de importaciones, pero ya no de artículos de consumo básicos, sino de bienes de consumo durable, insumos para la industria, maquinaria y equipo. Esta política, iniciada en 1955 con el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, se continuó en los períodos gubernamentales de López Mateos y Díaz Ordaz hasta 1970. Se le llamó desarrollo estabilizador a esta etapa porque se pretendía mantener estables los precios de las mercancías, los salarios de los trabajadores y los costos, tanto de las materias primas como de los productos agropecuarios. No obstante, para mantener esta política fue necesario el creciente endeudamiento externo del país, con lo cual el proceso de industrialización, junto con el gasto del gobierno, se hicieron cada vez más dependientes del capital extranjero. Es así como mientras en la primera etapa de crecimiento industrial el principal beneficiado fue el empresario nacional, en esta segunda etapa de desarrollo estabilizador, las industrias nacionales fueron desplazadas a un segundo plano por la inversión extranjera, principalmente estadounidense, representada por las empresas transnacionales que contaban con un mayor desarrollo tecnológico.
Tras un año en la Universidad de Harvard, donde estudió una maestría en Administración Pública, se incorporó al gobierno. Durante el sexenio de Luis Echeverría trabajó en el Banco de México, Pemex y la Secretaría de Hacienda, con López Portillo como titular. Por aquellos años comenzó a trabajar cerca también de Carlos Salinas de Gortari. A pesar de tener temperamentos distintos, ambos sentían una afinidad en sus ideas sobre los modelos económicos. López Portillo admiraba el carácter mesurado de la Madrid y su talento para las finanzas. Así, a partir de 79 lo destinó a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Después de 2 años de cordura en el gasto público y en la contratación de deuda, el gobierno de López Portillo había comenzado una etapa de proyectos desmedidos y aumento de la deuda a niveles inconcebibles, a cuenta de los enormes ingresos que se esperaban por la explotación del petróleo. Pero la caída en el precio del barril acabó con aquellos sueños de administrar la riqueza.